¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, tengan, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de prácticas profesionales. El día de hoy tenemos un tema continuación, sí, del que estábamos viendo, pero un tema que no es para menos. ¿A qué me refiero que no es para menos? Es la continuación de las principales perspectivas de intervención clínica. ¿Ok? Nos vamos a ir con este tema. Ya hemos visto los enfoques. ¿Ok? Estas perspectivas desde los enfoques, desde la teoría. Ahora vamos a ver un poco de las terapias que son no más comerciales, sino de las terapias que tienen una mayor presencia en el ámbito clínico. Así es que dame unos segundos, te voy a compartir pantalla. Perfecto, ya estamos por acá. Terapia familiar, anótale, estos son los temas correspondientes a a la sesión del día de hoy. Vamos a ir retomando, pues por ahí, algunas situaciones de literalmente de estudio y te voy a compartir un poco de la experiencia en clínica, ¿no? Vamos a abordar la primera, terapia familiar. ¿Qué es la terapia familiar? La terapia familiar tiene diversos tipos. Ya observamos los enfoques o las teorías que nos van a ayudar a entender desde qué perspectiva podemos abordar cada problema. Recuerda que lo que hemos estado haciendo en clases, pues no son ejercicios como de te cuento un chisme o te cuento situaciones, sino elementos o experiencias que vamos a retomar para que en el momento en el que tengamos que ocupar la famosísima silla, tengamos pues todas las teorías bien consolidadas. En esta parte, la terapia familiar se puede abordar de diferentes maneras, como te decía hace un momento. De manera sistémica, nos permite entenderla como un enfoque psicoterapéutico, en donde consideramos, como se ve en en la diapositiva del lado derecho, a la familia como un sistema interconectado donde los problemas individuales se ven influenciados por la dinámica de las relaciones dentro del sistema. Y esto lo podemos observar aquí en la imagen, ¿no? A lo mejor el consultante o el paciente es ella o es él, y la relación que tiene con sus familiares o con el entorno familiar le genera ciertas situaciones alrededor de. Entonces esa parte pues la debemos de tener en cuenta cuando abordamos, insisto, la terapia familiar desde la perspectiva sistémica. No nos, a diferencia de otro tipo de otro tipo de perspectivas, no nos enfocamos únicamente en un individuo, sino en el conjunto como tal que compone a la familia. Hay que ser precisos y entender que las familias con las que nosotros vamos a trabajar no son las mismas familias que se encuentran en los libros o que se encuentran en las teorías que nosotros vamos a utilizar para trabajar. ¿Ok? Esta terapia se enfoca en cómo las interacciones, la comunicación y los patrones de cada miembro afectan a los demás. El objetivo es identificar y modificar patrones disfuncionales. Y aquí no nos vamos a meter, pero absolutamente ninguna idea de las familias tradicionales,
sino de la funcionalidad de cada familia, porque cada familia es formada de manera diferente y cada familia requiere de funciones diferentes o cumple roles diferentes. Entonces ahí hay que ser muy claro y muy clara, perdón, y muy profesional para ver de qué manera vamos a abordar todos estos elementos, ¿ok? El objetivo de esta terapia es identificar y modificar patrones disfuncionales para mejorar la comunicación, resolver conflictos y promover un mejor funcionamiento de manera general, observando a la familia como un todo. ¿Qué elementos clave podemos tomar de este tipo de enfoque? Bueno, observamos a la familia desde un sistema abierto, lo que decíamos, no de forma individual, sino de un sistema interconectado de relaciones o, en este caso, de patrones de conducta o de interacción que determinan las relaciones funcionales entre sus miembros. Si hablamos de los principios clave en relación a lo que podría ser una familia, podemos hablar de el origen de los problemas. En la mayoría de los de las situaciones que se abordan bajo esta perspectiva, podemos encontrar que los problemas psicológicos de un individuo, perdón, dentro de este contexto, se consideran como resultado de la dinámica familiar. Y estamos hablando de familias de 2 o 3 personas, de familias de 2 personas, de familias de 25 personas. Entonces hay que ser muy perspicaz, muy sutil durante las primeras etapas de investigación o de exploración, dependiendo del enfoque o la perspectiva, para determinar el resultado de la dinámica familiar. No se vale comparar, se vale tener un estándar de apoyo para entender una convivencia marcada, ¿no? O determinada por cierto tipo de factores o ambientes en los que una persona, en este caso nuestro paciente o nuestro consultante, se desenvuelve para llegar a entenderlo. Pero de esta forma, pues podemos entender que el estándar no aplica para todos, ¿ok? Se considera como el resultado, repito, de la dinámica familiar, no como una patología individual. ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta en la dinámica familiar? Primero hay que ver quién canaliza y por qué lo canaliza. De parte de quién, como dicen por ahí, de parte de quién, para qué y por qué. Eh, una vez encontrados estos elementos que estamos hablando, hay que abordar, analizar u observar otros, como lo son la comunicación y la dinámica que se puede tener en la familia, el impacto que pueden tener los síntomas, que en muchos casos es represión de parte del propio núcleo, en otros casos es todo lo contrario y en otros casos hay conciencia, en otros no estamos tan conscientes, para ir observando pues patrones, ¿no? Que nos permitan identificar la disfuncionalidad. Ojo con ese tema, ¿no? Perdón. Y pues algo que nos va a dar ahí dolores de cabeza, no a nosotros, sino al proceso mismo de la terapia familiar, es el cambio en la dinámica, cuando las famosísimas ovejas negras, ¿no? Cuando tenemos un cambio en la dinámica familiar, mover un engrane de un reloj bien ajustado nos implica que el reloj tenga un diferente funcionamiento, ¿no? Entonces, buscamos a través del cambio en la dinámica modificar la estructura familiar. Te vas a enfrentar a muchos problemas si no lo abordas de la manera correcta. Que más de uno o dos se van a sentir atacados, más de uno o dos se van a sentir. Es más, incluso el que paga se puede sentir atacado o el que le da al que va a terapia se puede sentir atacado. Entonces ahí yo te paso esto al costo. Las dinámicas de las relaciones deben de ser lo más sanas posibles para resolver los síntomas y mejorar el bienestar de todos, y no solo el emocional. Existen situaciones en las que eh, el bienestar también es físico. Ay.
hablamos de los objetivos de la terapia familiar como objetivos que están ligados al bienestar. Entendemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. También entendemos que dependiendo la cultura y el contexto, la semiótica y la lingüística son elementos que juegan un rol y un papel muy importantes en esta terapia. Yo como psicólogo te recomiendo que te prepares, no solo en lingüística o en hermenéutica o en comunicación efectiva o asertiva, sino en distintas formas de comunicación de distintas culturas para que puedas hacer frente desde el conocimiento y desde el entendimiento del ser humano a este tipo de mejoras a la comunicación entre los miembros de la familia. Resolver problemas emocionales y de crianza de los hijos. Ahí vamos a tener que observar la dinámica familiar, comprender y manejar situaciones específicas como duelos, se puede dar, o duelos, enfermedades o separaciones. Fortalecer los vínculos, el respeto mutuo, el apoyo emocional dentro de la familia. Mira, qué complicado en el 2025, post pandemia, primeros 25 años del siglo XXI, y tener estas situaciones, porque las familias ya no son tradicionales, las familias ya no siguen tantos dogmas, las familias ya no siguen tantas doctrinas, las familias de un año a otro, se han ido construyendo de diferentes maneras. Sin embargo, el mundo ha avanzado de las mismas. Te voy a dejar este artículo que quiero que leas. Dame un segundo, ¿eh? Ok, te voy a dejar, mira, no todo lo que hay en internet es malo. Lo malo es no saber qué hacer con ello. Ok, vamos a observar. Disculpa, es que de repente se traba acá el audio. Espero que escuche bien, si no mandas mensajito. Esta imagen me encantó. Obsérvala. Te doy 15 segundos. Ok, este, te voy a hablar del tiempo del cual yo provengo. Esta imagen en 1990, de 1990 al 2010 por ahí, sobre todo del 90 al 2000, con esta imagen era muy peculiar, muy familiar. Era una imagen propia del adolescente incomprendido y todo el mundo, las generaciones, ahora ya con el paso del tiempo, creo que ya se entiende un poquito más, pero las generaciones lo observaban como, ah, es que son adolescentes, nadie los entiende. Y no, te voy a decir por qué. Si tú eres de esos adolescentes que ya crecieron, tienes más o menos 30 años hacia arriba, vas a entenderme por qué. Porque estamos viviendo el final, ya aquí haciendo catarsis, ¿no? Ya parece, no, no, eso es un estudio real.
Este, o sea, está basado en un contexto histórico, político y social, porque eran personas que se estaban adaptando de un siglo que ya dejaba cosas atrás a un cambio cultural. Y mira cómo se hizo tan grande que ahora la terapia familiar es todavía más frecuente. Entonces, en este enfoque terapéutico, sigue siendo presente o se sigue manifestando la preocupación de los padres o de la familia en relación a la persona que acude a terapia. Sin embargo, este enfoque no puede ser tratado desde la subjetividad. Aquí dentro de este artículo te da un poco de experiencia profesional. Te invito a que lo leas, ¿no? Obviamente, pues ya hay que traer toda la carga que nosotros ya traemos de haber estudiado unos cuatrimestres. No se recomienda que el artículo, al leer el artículo, no te recomiendo que des conceptos o palabras al vuelo, sino que seas lo más objetivo posible. Por ejemplo, pregunta milagro, preguntas indagatorias. Si tú te llegas a dar cuenta de que hay cosas que todavía no conoces al 100%, investigalas. Que estamos en la era digital. Y te voy a dejar esta joyita de la Fesis Tacala. Mira, terapia familiar sistémica en un caso de esquizofrenia. Este me encantó. Ahora que lo estuve leyendo, pues tienes la oportunidad porque para allá voy. Ahorita es el tema de la clase del día de hoy. Pareciera que el psicólogo nada más es para las personas normales. En algunas zonas, esperen, ya sé lo que estás pensando. En algunas zonas del país, la realidad es que el psicólogo tiene ciertas funciones dependiendo la cultura, el grado académico del consultante, el nivel económico, sobre todo el estatus y la figura social que esto implique, ¿no? Pero este me encantó porque es una investigación, es parte de la revista electrónica de psicología de la FES Iztacala, una de las mejores instituciones para trabajar la psicología, los instrumentos, la medición, lo cuantitativo, ¿no? Te dejo el link para que lo revises y se me hace muy interesante la forma en la que redacta, ¿no? Cómo está elaborado todo el procedimiento. Con poca experiencia te va a servir mucho, con mucha experiencia vas a poder encontrar por ahí algunos cabos sueltos que tal vez tú identifiques. Ahí te lo dejo para que lo leas y también entiendas la terapia familiar desde esta otra perspectiva. Y te voy a dejar en la otra diapositiva lo siguiente. Bibliografías, más bibliografías, porque yo sé que tú estás ávido de conocimiento, ávida de conocimiento, técnicas de terapia familiar de nada más y nada menos que el padre de la terapia familiar, Salvador Minuchin y Charles Fishman, ¿ok? Ese léelo, ese te va a ayudar si tú dices, profe, pero ¿cómo le hago? Es que suele pasar que como universitarios siempre nos andamos quejando de que no, pues sí fui a esa clase y sí me gustó y todo, pero nunca me dijeron cómo. Hay que leer, hay que documentarse y hay que tener experiencia. Técnicas de terapia familiar, Salvador Minuchin y Charles Fishman. Enfoques en terapia familiar sistémica de Inmaculada Ochoa de Alda. La Escuela de Palo Alto, este también es una joya, ¿eh? Historia y evolución de las ideas esenciales de Jan Jacques Whitley y Teresa García. Y pues tienes este que también se me hace muy interesante, cambio, literalmente cambio, formación y solución de los problemas humanos. Yo te los recomiendo como, como tu punta de lanza, como elementos o instrumentos o material, perdón, bibliografías que puedes consultar, material de consulta, no disculpa, como material de consulta. De ahí puedes partir. Si tú quieres hacer un trabajo adecuado, te voy a dar un ejemplo. Uh, para un caso,
Para un caso del municipio de Ecatepec, te lo voy a contar muy rápido. El caso tiene que ver con los valores dentro de una familia y cómo un miembro de la familia, un miembro joven de la familia, quiere redefinir los valores de la familia de años, de añísimos. Yo ocupé estos: la ciencia de la educación de Francisco Larroyo, ontología, axiología, teleología didáctica, el poema pedagógico por el contexto del alumno, nada más como reforzador, porque ya lo leí como 80,000 millones de veces. Habla de la colonia Gorky y de cómo se reconstruyó a través de la disciplina, los valores y la moral y el capitalismo a todo lo que da, una nación, de hecho, una unión de repúblicas soviéticas socialistas. Y que me encanta mucho, José Manuel Villalpando, Sociología de la Educación, que trae, voy a leer nada más, la introducción. El hecho social, naturaleza social de la educación, caracterización de la sociología de la educación, sociología de la educación y saber pedagógico, el sistema de la sociología de la educación. Capítulo 1, lo social de la realidad educativa concreta. Este es un tema que me encanta. La educación como atributo del hombre social, la comunidad educativa, el educando como elemento social, la función social del educador y efectos sociales de la educación. Para abordar ese tema en clínica, yo te la dejo ahí al costo. Cada psicólogo aborda sus casos de manera específica. Repito, si tú crees que te alcanza con lo que estás viendo en esta clase, con la poca o la mucha experiencia que nosotros como maestros te podamos dar, adelante. Si tú quieres trabajar por el deber ser, estos más elementos básicos de la psicología, como un diccionario de términos, como un diccionario de sinónimos, como un libro de metodología de la investigación, como un manual DSM-5, como manuales de ese tipo, yo creo que son lo básico para atender de esta forma. Y ahí te estoy dejando un poquito más de información. De esta misma forma, entendemos que a nivel social no solamente tenemos terapia en la familia, y digo, empezamos con terapia familiar porque podemos decir que la familia, o sea, no podemos decir, aseguro con los ojos cerrados, que la familia es el primer núcleo de la sociedad, es donde la sociedad se construye, es donde la sociedad se transforma. Entonces ahí te la paso al costo. Quiero que le saques screenshot a y vámonos con esta otra. Ok, vamos a observar que hablamos de terapia de pareja. Ah, Diosito, me gusta, me encanta, porque todo lo que hemos estudiado, te lo voy a decir como es, todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, después de la aparición de los besos de tres, después de la aparición del reforzamiento de amistad, después de la aparición de las familias homoparentales, después de la aparición de la construcción de muchas familias de diferentes formas, la terapia de pareja, si era compleja en relación al género hombre o mujer, ahora imagínate en hombre-hombre, mujer-mujer, percepción más bien identificarse o autoidentificarse como parte de otro género, pues se vuelve todavía el asunto más interesante, y te voy a decir por qué. Vamos a darle lectura a esta diapositiva, a otras y las vamos comentando. La terapia de pareja es un proceso psicológico que busca resolver conflictos y fortalecer la relación a través de una mejor comunicación. La terapia de pareja no solamente es para resolver conflictos y fortalecer la relación, es parte de un proceso de crecimiento y desarrollo que no nos lo dicen los libros, porque son pocas o muchas
dependiendo del enfoque, las investigaciones que se han centrado en precisamente entender por qué el ser humano adquiere una pareja. Antes que se me olvide, anótale. Este es un obligado, ¿eh? Tienes que leer. Quiero que leas, quiero que leas de Erich Fromm, El arte de amar. Ese libro te va a ayudar a entender algunas situaciones, pues a lo mejor de la vida personal, pero como terapeuta, si te alejas, si lo ves en tercera persona, te va a ayudar muchísimo en terapia de pareja. Ese y muchos otros, ¿no? También eh, dame un segundo, no quiero omitir el nombre. Híjole, ya estoy fallando aquí. Etapas del desarrollo psicosexual, una disculpa, que no recordaba. En cuanto a las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Freud y el desarrollo también psicosexual de Eric Fromm, podemos entender algunas cosas. Es más, y yo me atrevo a recomendarte en cuanto a terapia de pareja, que leas a Platón con los tipos de amor y partiendo desde el amor platónico, la fase de cachorreo. No, te voy a dejar picada para que lo leas, pero yo me atrevería a sugerirte que observes la perspectiva de Grecia, porque después es greco-romana, después es europea y después es de América Latina, así como se fue dando el proceso de expansión de territorio, de dominio y de conquista, de transculturalización, para que entiendas un poco el porqué de las parejas actualmente, ¿no? La terapia de pareja sirve para abordar problemas con discusiones frecuentes, falta de comunicación, distanciamiento, infidelidad y diferencias en la crianza de los hijos, que es un problema que siempre que adquirimos una pareja, pues vamos a tener. ¿Por qué? Porque pues, somos de distintas sociedades, ya lo dijo la filósofa tejana mexicana, Selena. Como pertenecemos a diferentes círculos, de hecho, por eso los papás de Selena no querían, porque sabían que iban a tener problemas de crianza y de comunicación. este, pues como pertenecemos a diferentes culturas y sociedades, la crianza de los hijos, que es una responsabilidad, a veces se torna un tanto cuanto complicada. Pero ahí te lo dejo para que como sugerencias, ¿no? Para que lo tengas. Durante las terapias hay que ser una guía, hay que entender que si tenemos problemas de comunicación, tienen un origen, ¿no? Los problemas de comunicación en la pareja tienen un origen y normalmente es en la crianza de cada una de las parejas. Los problemas de distanciamiento también tienen un origen en la conducta de cada uno. Los problemas de infidelidad también tienen un origen, pero aquí hay que ver el concepto de cada uno. Hay que entender las necesidades, hay que entender las diferencias, hay que entender las pasiones y los placeres para no caer en apoyo de uno o de otro. ¿Ok? Son como los temas más típicos, pero te la paso ahí al costo. Durante la terapia, siempre, 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 esta te la paso también al costo. Durante la terapia, siempre es uno el que lleva al otro. Y cuando llegan los dos, suele ser, o sea, no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de lo que he tenido la oportunidad de ver día a día en situaciones como esta, ¿no? Eh, a veces es obligado, es muy poco el porcentaje, esto sí es real, muy poco el porcentaje de parejas que asisten a terapia psicológica para fomentar el desarrollo en ellos mismos, ¿no? La base de todo esto, de la terapia familiar y de la terapia de pareja, pues no es otra más que el respeto de las diferencias, y eso es lo que nos hace ser humanos conscientes.
diferentes. ¿Ok? Hay que llegar a acuerdos saludables y como resultado vamos a tener una relación duradera, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar en terapia de pareja siendo terapeuta? En la mejora de la comunicación. Eso es vital. Una pareja, muy pocas veces después de los años 1600, cuando el tirano mandó, en cuanto a una terapia de pareja, es muy poco probable. Sí existen, no te voy a decir que no, quiero que también lo tomes en cuenta. Sí existen actualmente las parejas que se forman por conveniencia. Sí existen actualmente las parejas este, que son unidas por un arreglo entre familias también, pero pues la comunicación es una base importante del ser humano, ¿no? En donde más allá de entenderlo de manera individual, pues hay que entender que la relación que se tiene con otra persona implica responsabilidades, pero también implica necesidades, implica respeto, pero si citando a Foucault o a Schopenhauer, también podemos hablar de relaciones de poder, también podemos hablar de hegemonías, en el caso de algunos otros autores. Entonces yo sí te recomiendo que te documentes mucho y que seas muy objetiva, que seas muy objetivo con lo que vas a presentar y con lo que vas a realizar para que no te vuelvas, suele pasar también en terapia, que se terminan encontentando y te quedas a medio tratamiento, ¿ok? Si eso pasa, pues qué bueno, porque le diste a la pareja la oportunidad de precisamente la característica de abajo, de resolver conflictos, que puedan identificar patrones de comportamiento. Híjole, te la puse ahí nada más porque en la bibliografía, que es más contemporánea, así viene, y yo tengo un tema con las bibliografías contemporáneas que todo quieren adaptar a la realidad, no siempre es así, pero hay que definir qué es un ambiente tóxico. Hay mucho plutonio, sosa cáustica, o por qué es tóxico, ¿no? Abusados con las palabras que puedan manejar las parejas, la edad de las parejas, porque esto para un matrimonio de 50 años de casados, va a ser complicado que lo tengan en cuenta, ¿no? Y esta parte de restablecer la intimidad. Mira, cuando hablamos de parejas tradicionales, tenemos que hablar de un sistema cultural, económico y político específico. Entonces yo te invito a que cuando trabajes con este tipo de terapia, pues sí, indagues sobre sus aficiones o preferencias religiosas, económicas, porque sí va a ser un elemento importante a tomar en cuenta. ¿Qué más podemos hacer? Reconocer y respetar las diferencias, establecer acuerdos y el pan del 2025 de lo que nos vamos a hacer ricos, manejar las crisis. Estamos viviendo un tiempo en las parejas en donde la violencia se está haciendo presente, ¿no? El manejo de crisis ha llevado a cometer no solamente actos de violencia, sino actos delictivos o penales, vamos a llamarlo de esta forma. Entonces, abusadas. No me ha pasado, ahí sí no les puedo decir algo, no me ha pasado, pero pues sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuándo es recomendable buscar terapia de pareja? Quisiera ver la cara de la persona que escribió este artículo porque te digo que la realidad, más bien que la teoría dista mucho de la realidad. Acá no se quieren que las discusiones cuando son frecuentes no tienen soluciones, hay que buscar ayuda, ve ahí en la foto, ¿no? Pero, híjole, es muy complicado. Cuando alguien llega, pues hay que ser preciso y consciente, ¿no? De lo que necesita. Si hay falta de comunicación, de entendimiento, que hay cosas que por ahí ya no cuadran. Recordar, te digo, el arte de amar de Erich Fromm te va a ayudar muchísimo, ¿no? Las etapas psicosexuales también.
un distanciamiento emocional, físico, los patrones de comportamiento que dañan no solo la relación, sino a la otra persona. Cuando hay dudas sobre el futuro de la relación, enfrentar situaciones como infidelidad o conflictos graves, son buenos momentos para asistir. Incluso existen enfoques o perspectivas en donde primero va uno de los dos y luego ya se hace el seguimiento. Eso va a depender mucho de cada uno de ustedes, ¿no? Y la relación que puedan tener. También te voy a dejar, dame un segundín, también te voy a dejar este artículo que me pareció bueno, pero que tienes que ahondar en cuanto a conocimiento. Se llama, bueno, dentro de los beneficios, pues fortalecer el vínculo emocional, más que proporcionar un espacio seguro para la reflexión y la confianza, pues es reestructurar una relación que se busca equilibrar o que se busca mantener, ¿no? Ayudar a la toma de decisiones, encontrar o reconocer que los seres humanos vamos cambiando, porque esa es otra que de repente con la pareja pues, se te olvida que la persona con la que te casas no es la misma 10 años después y hay que entender esas situaciones. Y pues el plazo del tiempo. Te voy a recomendar este artículo, los 8 tipos de terapia de pareja, para que te documentes, para que investigues, ¿ok? Y además de ese me encanta, me encantan las fotos. Este, la terapia de pareja, ¿qué es? ¿Para qué sirve y cómo funciona? Un poco más de la Universidad de Internet. Toca los temas, pues, a lo mejor naturales, pero con un poco de conceptos para que también no pierdas el hilo. Llegamos a este tipo de terapia me encanta porque, cómo se ha tergiversado en el 2025. Terapia de grupo, le voy a dar lectura rápido. Quiero que veas dos videos. La terapia de grupo es un tipo de tratamiento psicológico en el que un grupo de personas con problemas o experiencias similares se reúne bajo la guía de uno o más terapeutas, repito, bajo la guía, perdón, de uno o más terapeutas para compartir, apoyarse mutuamente e identificar patrones de comportamiento. Este entorno fomenta la empatía, la interacción social y la modificación de conductas, ayuda a los participantes a procesar traumas, ansiedades, depresiones, algunos tipos de trastorno, pero está enfocada al desarrollo de las habilidades interpersonales. Ciertos enfoques sugieren o analizan que cuando uno llega a terapia de pareja es porque, a terapia de pareja, a terapia de grupo, una disculpa, a terapia de grupo, es porque han existido a lo largo de la historia de vida del consultante o del paciente situaciones que no le han permitido establecer contacto con su contexto, ¿no? Con su ambiente. ¿Cuáles son las características? Un grupo pequeño, la interacción es guiada, existe apoyo mutuo y hay que tener, repito e insisto, trabajo con el terapeuta. Voy a ser enfático en estas cosas, ¿eh? Te digo porque entre los beneficios están el apoyo, la empatía, la mejora de habilidades sociales, la modificación de conductas, ya quiero llegar al video, el desarrollo de la conciencia y el crecimiento colectivo, es decir, del propio grupo. Y te voy a poner dos videos, ¿ok? Los vas a ver aquí porque, híjole, cómo estamos engañados en cuanto a la tarea. No dudo, y si estás viendo esto y eres estudiante y sabes de un grupo, pues coméntalo aquí abajo en los comentarios perdón, en la caja de comentarios del canal de YouTube. Te invito a que lo hagas porque no sabes a quién le pueda servir. Pero no dudo que haya muy buenos terapeutas de grupo, porque los que nos dedicamos al trabajo entre grupos, pues sabemos que requiere no es lo mismo que trabajar de manera individual. Entonces, pues sí vamos a realizar énfasis en las actividades que estamos realizando para no tener problema alguno. Dame un segundo.
Quiero que observes esta perspectiva, este video, y ahorita lo comentamos. Bueno, el otro día tuve una cita. Fue la primera vez en 5 años y decidimos ir a cenar. No tenía idea de qué hablar. Entonces, ¿de qué hablaron? Lo mismo de siempre, de cuánto cambió todo y mi trabajo, su trabajo, cuánto extrañamos a los Mets. Luego los dos nos callamos y él lloró de repente cuando nos servían la ensalada. ¿Y también tú? Sí, lloré antes del postre. Pero voy a verlo mañana, así que... Te entiendo. Hiciste lo más difícil, te atreviste a hacer algo sin saber lo que iba a pasar. Y justo son esos pequeños pasos de valentía los que hay que dar para volver a sentirnos completos, volver a tener un propósito. Quedé congelado en el 45 cuando me enamoré de la mujer de mi vida. Desperté luego de 70 años. Pero hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Tenemos el mundo aquí. Y es lo que nos tocó. Tenemos que hacer algo bueno con él. De otro modo, mejor nos hubiera matado a todos. Ándale, no hagas enojar al asesino, dice ahí el video. Ok, te voy a poner minutos de esto. Antes que nada, yo quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí y gracias al Grupo Agrícola por la invitación a sus 50 años, que en 50 años te imaginas cuánta gente ha de haber pasado, cuánta gente se ha de haber quedado, cuánta gente se tuvo que ir, cuánta gente se habrá de haber muerto y cuánta gente habrá recaído. Y durante estos 50 años, pues yo creo que han pasado, pues a lo mejor algunas mujeres. Hoy es bien bonito ver la sala o aquí el salón, pues lleno de pura pinche enfermedad, pura vieja, ¿no? Bueno, un chingo de viejas. ¿Sí, sí puedo hablar así? No, no se vayan a ofender. Es que siempre después que paso después de mi padrino Enrique, porque nos ha tocado varias veces compartir la tribuna, ay, ya hasta no sé si decir groserías o no, ¿no? Y entonces, pues ver la sala pues llena, ver a las señoras que vienen por primera vez, ¿no? A un lugar como estos, no sé qué vengan buscando, pero lo que sí sé es que algo se van a llevar. Lo que sí sé es que algo van a encontrar y lo que sí sé es que tal vez esta noche entiendas que tienes un gran problema en tu vida que no has sabido resolver, pero que el día de hoy pues te acabas de llegar a un lugar donde sabemos gente muy madreada. Bueno, dice mi padrino que hay que hablar en primera persona, entonces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Chetos son sabores quesosos y sabrosos. Es que así estaba, que ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, bien fondeada, güey. Para que me entiendas, bien de la verga. Sin dignidad, sin autoestima, sin carácter, valiendo bien su puta madre, güey. Odiando a la chingadera, odiando a los dos hijos, cabrón. Los odiaba, güey. Los odiaba. No mames, no sabes cómo odiaba a mis hijos. Y llegamos al grupo. Llegamos al programa.
Nada más que había un pedo en mi grupo. No podías hablar de nada de esto. Solamente había que decir, voy bien. Todo está de poca madre, compañeros. No, yo soy la recuperación andando, hijo de su puta madre. No, yo desde que llegué al programa soy la mujer más feliz de este pinche puto maldito planeta, cabrón. No, me acabo de enamorar nuevamente de esta maldita chingadera, güey. No, si ustedes supieran cómo cogemos, compañeros, no, hasta se les va a antojar, putos, ¿no? Mira las pinches mentiras, todas las pinches veces en las noches en el grupo, güey. Lo que sí me quedó claro es que yo estaba tan puteada que yo te... Ya, gracias. Te presento las dos perspectivas porque quiero que entiendas una cosa. La psicología que nos vende como imagen de terapias de grupo tiene que ver mucho con el primer video. La realidad del coaching, la realidad de los grupos de apoyo, la realidad de los grupos en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, incluso aquí mismo en América, es muy diferente dependiendo de la cultura donde se aplique. En cuanto a la primera, ten cuidado, entiende bien en dónde estás trabajando, qué es lo que tienes que hacer y a qué grupo te diriges. En cuanto a la segunda, no te quiero ver ahí, en ese mismo ejemplo. Has estudiado mucho como para terminar así. Defiende tu profesión, defiende tu carrera. Haz, porque es un problema que debería de preocuparte, dignifica tu carrera. Haz que los pacientes opten por tu estilo de terapia, por tus enfoques, por tus perspectivas, por tu profesionalismo. ¿Por qué alguien con poca o limitada preparación podría ser mejor que tú? Ahí te la dejo al costo. Vamos a hablar sobre las referencias bibliográficas que nos pueden apoyar. Manual de terapia grupal del Instituto Beck, terapia de grupo, conceptos básicos y profundización de Judith Beck, manual de técnicas de intervención cognitivo-conductuales, bibliografías de la dinámica grupal, un segundito. Bibliografías de la dinámica grupal. Ok. Vamos a encontrar Inteligencia Emocional, que este es un obligado para tu carrera, de Daniel Goleman. Los órdenes de la ayuda, de Bert Hellinger. Para ti como profesional te recomiendo El hombre en busca del sentido. Este es un obligado durante la licenciatura, de Víctor Frank. Repito, El hombre en busca del sentido. El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease. ¿Ok? Nuevamente un artículo, terapia de grupo. ¿Qué es la terapia de grupo? ¿Cómo la podemos abordar? Y de qué manera lo podemos resolver. ¿Ok? Y vamos a terminar. Híjole, ahorita dame un segundo que cargue. Listo, vamos a hablar de la teoría ecléctica, ¿no? No, del eclectismo. Ojo, con la teoría ecléctica y el eclecticismo. Si hablamos de la teoría ecléctica, hablamos de un enfoque conceptual que combina elementos de múltiples teorías. No es revoltijo de teorías, es entender desde diferentes perspectivas la manera en que ocurren las cosas. No está ligada única y específicamente
al desarrollo de una o al desarrollo de todas, debemos de entender que cada uno de los paradigmas pueden dar fundamento a una conducta o a una situación que se quiere explicar. Lo propio y lo pertinente es indagar e investigar de manera exhaustiva en diferentes fuentes de información para dar respuesta a un problema o explicar o describir un fenómeno de mayor complejidad o de manera más completa. La aplicamos sobre todo cuando investigamos o cuando queremos analizar un suceso a través de un marco flexible y adaptado de contextos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué la teoría del eclecticismo? Porque últimamente los seres humanos nos conformamos de diferentes partes, ¿no? Por decirlo de manera gráfica. Entonces es necesario que se entienda desde diferentes perspectivas, si no es que de todas. Como características podemos encontrar que existe la combinación de teorías, que no es un revoltijo, sino una explicación y una descripción, la flexibilidad que podemos tener para entender las mismas, y esta me encanta, la integración de conocimientos y el análisis crítico. Si tú no alcanzas a integrar los conocimientos, tenemos una situación ahí. Si tú como terapeuta no desarrollas el pensamiento crítico porque realmente nunca lo has querido llevar a la práctica, tenemos un problema ahí. Vamos a cerrar la clase por hoy. Vamos a platicar en la clase en vivo sobre la integración y las tendencias actuales de la psicoterapia. Porque ha cambiado mucho, te digo, o sea, del 2020, si tú quieres, al 2025, ha cambiado mucho. Como siempre, un gusto y un placer, un honor acompañarte en una clase más. Mi nombre es Abraham Gómez. Espero que estés pasando un gran día. Un gran día. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.